El pueblo de San Jacinto despertaba cada mañana con el mismo ritual silencioso, el canto distante de los gallos, el polvo levantándose lentamente en las calles de tierra y las puertas de madera, abriéndose con un crujido cansado. Era un lugar donde casi todos se conocían por nombre, pero donde, paradójicamente, cada quien caminaba con su propia carga invisible. En una de las casas más antiguas, de paredes agrietadas y ventanas estrechas, vivía Tomás, un hombre que había aprendido a convivir con la soledad como si fuera una sombra permanente. Desde la muerte de su esposa, sus días se habían vuelto previsibles y grises, marcados por el trabajo en su pequeño taller de carpintería y las noches interminables en las que el silencio parecía pesar más que el cansancio. No era un hombre cruel ni amargado, pero había levantado muros invisibles para protegerse del dolor, y esos muros también lo habían aislado del mundo. Cada mañana abría su taller, trabajaba la madera con manos expertas y cerraba al atardecer sin esperar conversación ni compañía, convencido de que la vida era algo que debía soportarse más que disfrutarse. A pocas calles de allí, Lucía caminaba con pasos inseguros, sosteniendo una bolsa de tela que contenía todo lo que poseía. Había llegado al pueblo sin hacer ruido, como si no quisiera llamar la atención de nadie. Su rostro reflejaba cansancio, pero también una determinación silenciosa que nacía de la necesidad de seguir adelante. Nadie sabía mucho sobre ella, solo que venía de lejos y que buscaba trabajo. Algunos vecinos la miraban con desconfianza, otros con indiferencia y muy pocos con auténtica curiosidad. Lucía no se quejaba. Había aprendido que muchas veces la bondad no se anunciaba en palabras, sino en pequeños gestos que aparecían cuando menos se esperaban. Esa tarde, al pasar frente al taller de Tomás, se detuvo un momento para observar cómo el hombre lijaba una tabla con paciencia casi ritual. El sonido rítmico de la lija y el olor a madera recién cortada le resultaron extrañamente reconfortantes, como un recuerdo de algo perdido. El encuentro entre ambos fue tan simple que podría haber pasado desapercibido. Lucía tropezó con una piedra y dejó caer su bolsa frente al taller. Tomás levantó la vista, sorprendido por la interrupción, y durante un segundo dudó si intervenir o no. Aquella duda fue breve, casi imperceptible, pero marcó el inicio de algo que ninguno de los dos podía prever. Sin decir palabra, Tomás salió del taller y ayudó a Lucía a recoger sus cosas. Sus manos ásperas contrastaban con la delicadeza con la que acomodó cada objeto en la bolsa, como si comprendiera que no eran simples pertenencias, sino fragmentos de una vida entera. Lucía agradeció con una sonrisa tímida, y Tomás respondió con un leve asentimiento, incómodo pero sincero. No intercambiaron nombres ni historias, pero algo quedó suspendido en el aire, una sensación de humanidad compartida que rompía, aunque fuera por un instante, la rutina del pueblo. Con el paso de los días, Lucía comenzó a ofrecer ayuda donde podía. Barría patios, cuidaba niños, ayudaba en la cocina de la iglesia. No pedía mucho, solo lo suficiente para comer y dormir bajo un techo. Tomás la veía pasar cada mañana y cada tarde, y aunque nunca lo habría admitido, esperaba esos breves momentos. Algo en la forma en que ella saludaba, con una sonrisa que no exigía nada a cambio, empezaba a resquebrajar la coraza que él había construido durante años. Un día, sin saber muy bien por qué, Tomás le ofreció un trabajo sencillo en el taller: ordenar herramientas, limpiar el aserrín, sostener piezas de madera. Lucía aceptó de inmediato, agradecida no solo por el trabajo, sino por la confianza implícita en la oferta. Trabajaban en silencio, pero ese silencio ya no era pesado. Estaba lleno de comprensión mutua, de una calma que ambos necesitaban. Mientras las horas pasaban entre tablas y clavos, Tomás empezó a recordar cómo era hablar sin miedo, cómo era compartir el espacio con alguien sin sentir que debía protegerse. Lucía, por su parte, encontraba en el taller un refugio, un lugar donde no era juzgada ni interrogada. Poco a poco, sin discursos ni promesas, la bondad comenzó a abrirse camino entre ellos, no como un acto grandioso,
sino como una presencia constante y humilde. Donde antes había distancia, ahora había respeto. Donde antes había silencio incómodo, ahora había una paz compartida. Y así, sin que el pueblo lo notara del todo, la amabilidad empezó a encontrar su camino en los rincones más inesperados de San Jacinto. El cambio no fue inmediato ni evidente, pero era real. El taller de Tomás, antes un lugar cerrado y casi invisible para el resto del pueblo, comenzó a transformarse en un espacio más cálido. Lucía añadió pequeños detalles sin pedir permiso. Una taza de café caliente por la mañana, una ventana abierta para dejar entrar la luz, una planta en una esquina que parecía recordarles que la vida seguía, creciendo incluso en los lugares más secos. Tomás observaba estos cambios con una mezcla de sorpresa y gratitud, sintiendo como algo dentro de él se aflojaba lentamente. Ya no cerraba el taller tan temprano, ni se apresuraba a regresar a su casa vacía. Empezaba a entender que la bondad no siempre llegaba como un regalo envuelto, sino como una presencia constante que invitaba a quedarse. El pueblo también comenzó a notar la diferencia. Algunos vecinos se detenían frente al taller, atraídos por la nueva atmósfera, y poco a poco se animaban a entrar. Tomás, con la ayuda de Lucía, empezó a aceptar encargos más grandes, reparando muebles para familias que antes no se atrevían a pedirle nada. Lucía hablaba con todos con la misma amabilidad tranquila, creando puentes donde antes solo había miradas esquivas. La gente empezó a verla no como una extraña, sino como alguien que pertenecía, y ese sentido de pertenencia se reflejaba en su postura, en la forma en que caminaba por las calles de San Jacinto, con la cabeza un poco más alta. Un día, mientras trabajaban en una mesa vieja destinada a una familia necesitada, Tomás se permitió contar parte de su historia. Habló de su esposa, de la casa silenciosa, de los años en los que creyó que cerrarse al mundo era la única forma de sobrevivir. Lucía escuchó sin interrumpir, con una atención que no juzgaba ni intentaba corregir el pasado. Cuando terminó no ofreció consejos ni palabras vacías. Simplemente le agradeció por confiar en ella. Ese gesto sencillo tuvo más peso que cualquier discurso, y Tomás comprendió que la bondad también consistía en saber escuchar, en permitir que el otro existiera tal como era. Con el tiempo, la relación entre ambos se convirtió en un ejemplo silencioso para el pueblo. No era una historia extraordinaria ni un milagro repentino, sino la prueba de que la amabilidad, cuando se practica con constancia, puede transformar incluso los corazones más cansados. San Jacinto no dejó de ser un pueblo sencillo, con sus problemas y rutinas, pero algo había cambiado en su esencia. Las personas comenzaron a saludarse más, a ofrecer ayuda sin esperar recompensa, a recordar que todos cargaban historias invisibles. Para Tomás y Lucía, la bondad encontró su camino no en grandes gestos, sino en la suma de pequeños actos cotidianos, una mano tendida, un espacio compartido, una confianza que crecía día a día. Ambos entendieron que la amabilidad no siempre cambia el mundo entero, pero sí puede cambiar el mundo de alguien. Y a veces eso es suficiente. En ese taller lleno de madera, luz y silencios compartidos, la bondad había encontrado su lugar y al hacerlo, había dado sentido a dos vidas que, sin saberlo, se estaban esperando.